Para Benamérica y para Papa es un gran placer recibirlos a todos ustedes y darles las gracias por la atención que prestan a estos dos temas tan importantes. Como dijimos al principio, van a intervenir los tres expositores pautados para hoy y después le vamos a dar una intervención especial a el presidente de la Cámara Petrolera, Reinaldo Quintero, de manera que podamos ver todas las posiciones y hacer las preguntas. Dicho esto, vamos a presentar a los expositores de hoy, que aunque son ampliamente conocidos por ustedes. Jorge Sankoff es ingeniero químico egresado de la Universidad Central, ingresó en la refinería de Bengués de Puerto La Cruz como ingeniero de proceso y después fue desarrollando su carrera hasta llegar a gerente general de refinación de Corcovin. Luego fue asesor a la presidencia de PDVSA y fue presidente de las juntas directivas del CIE, de PDV Marina, de CITO, de Interbank, de PDV, de UCA, de Isla y vicepresidente de PDVSA Gas y Jovensa. Además, ocupó el cargo de coordinador de refinación, comercio y suministro de PDVSA. Culminó su carrera en el año culminó su carrera en el año 2002 como vicepresidente de la Junta Directiva de PDVSA y presidente de PDVSA por oponerse a la destitución de 20.000 trabajadores de la industria. Como asignación en servicios por PDVSA, fue presidente del Instituto Nacional de Puertos en el proceso de privatización, descentralización del INP y presidente de la Comisión Reestructuradora del Instituto Venezolano de Seguros Sociales. Actualmente es consultor independiente en energía y petróleo, es miembro de Benamérica, representante del Comité de Energía y Petróleo y del Comité Político en la Organización de la Diáspora Venezolana en la Florida. Lino Carrillo, por su parte, se graduó en la Universidad de Oklahoma de ingeniero químico y obtuvo un posgrado en la misma disciplina, mención corrosión. El título lo tiene revalidado en la Universidad Central de Venezuela, comenzó en la refinería de Cardón en 1981, como ingeniero de procesos, fue jefe de operaciones en las plantas de hidroproceso, craqueo, catalítico, alquilación y reductoras de viscosidad. Ejerció el cargo de jefe de diseños básicos y luego se desempeñó como jefe de ingeniería y del Delay Coker y reformador de naftas del proyecto PAR. Después fue gerente de arranque del proyecto y luego gerente de manufactura en Cardón. Culminó su carrera en PDVSA como gerente de nuevos negocios de la División de Refinación, Comercio y Suministro. En el 2004 se vio forzado a abandonar Venezuela y aceptó un trabajo en Canadá con la empresa más grande de oil sands, Suncor. Se desempeñó como director de ingeniería de confiabilidad del complejo de oil sands, incluyendo las minas, las plantas de extracción de bitumen, las macollas del SAGD, mejoradores de bitumen y todo lo relativo a servicios industriales. Luego se desempeñó como vicepresidente de tecnología y negocios y Chief Operating Officer de una empresa de capital privado, donde reestructuró la empresa luego de declararse en quiebra. Seguidamente ingresó en el área operacional como gerente de operaciones de Nexen Energy y luego como gerente general del mejorador de bitumen. En el 2017 cambió de ramo y se desempeña como gerente de una planta para la producción de grasas industriales especializadas y aditivos de lubricantes hasta finales del 2019. En este momento se dedica a la consultoría y al rescate de la democracia en Venezuela. Ramón Castro Pimentel es licenciado en Administración de Empresas en el año 1969, Contaduría Pública en el 71 y magíster en Administración de Empresas
en el año 71 de la Universidad Central de Venezuela, magíster en Defensa Nacional en el Instituto de Alto Estudio de la Defensa Nacional de Venezuela del 84 al 85 y ha tenido diversos cursos de especialización en diversas universidades extranjeras. En su experiencia laboral fue especialista en las áreas de mercadeo y asuntos públicos y durante 35 años desempeñó varias posiciones en la industria petrolera venezolana hasta ocupar la vicepresidencia de Deltaven y jubilarse en 1999. Fue presidente de la Corporación Consultora de Petróleo de la Universidad Central del 99 al 2009 y fue consultor independiente en marketing y petróleo del 2009 al 2020. Es profesor emérito en las cátedras de Mercadotecnia de la Escuela de Administración y Contaduría y en el posgrado de Administración de Hidrocarburos de la Universidad Central de Venezuela. Dicho todo esto, señores, queda en la palabra Jorge Cancó. Bueno, muy buenos días a todos los participantes en este webinar y un especial agradecimiento a Benamérica y Avapa por ceder sus espacios para la realización de este evento. Quería mencionar, antes de comenzar con la presentación, que tuve conversaciones con Nelson Maldonado, quien fuese vicepresidente también de Fede Cámara, quien me puso en contacto con Carlos Fernández Graterol, porque había una preocupación sobre el tema de las mini refinerías y entonces nos pidieron que nosotros aclaráramos un poco este punto de vista con los técnicos y con los análisis que nosotros hemos hecho en cuanto a la recuperación del sistema nacional de refinación. En el contenido vamos a estar allí. Yo voy a dar una parte introductoria a lo que era PDVSA hasta el año 2002. Muchos la conocen, pero creo que vale la pena recordar lo que éramos y lo que somos. Y posteriormente, Lino Carrillo va a hablar sobre la parte específica de las mini refinerías o refinerías modulares, como también la llamamos nosotros. Y posteriormente vendrá Ramón Castro Pimentel, quien va a hablar sobre la nueva ley de mercado interno, las perspectivas y oportunidades. Con relación al sistema de refinación internacional, queremos mostrar esta lámina para mostrarles y recordarles la situación de Venezuela hasta el 2002 en cuanto a la capacidad de refinación a nivel nacional e internacional. Teníamos una capacidad total de 3.400.000 barriles, con 2.100.000 barriles a nivel internacional y 1.300.000 a nivel de Venezuela. Esto colocaba a PDVSA como la primera empresa en capacidad de refinación a nivel mundial. Y no solamente en cuanto a capacidad, sino la calidad de los productos que allí se generaban. Entonces, PDVSA en el año 2002 tenía estas capacidades. Vamos a ver la próxima lámina. Acá podemos ver lo complejo que es el sistema, no solo de refinación, sino de las plantas de distribución, oleoductos, poliductos, mejoradores de bitumen y toda una infraestructura interconectada para una operación de clase mundial. Como se pueden observar, las refinerías fueron ubicadas en zonas estratégicas, desde occidente, centro y oriente del país, con una compleja red interconectada para abastecer todo el mercado interno nacional. Son muy pocos países que disponen de este sistema complejo de abastecimiento a nivel de Latinoamérica. Brasil quizás es el único país que cuenta con un sistema tan complejo y eficiente. Vamos a la otra lámina. Cuando se realiza el proceso de reversión
de las concesiones petroleras en el 76, mal llamado nacionalización, el esquema de refinación de Venezuela se limitaba a destilación atmosférica y vacío. Solo 2 refinerías tenían procesos de conversión sencilla, en el caso específico, pues que eran desintegración catalítica, alquilación, y estaban en Cardón y en Puerto La Cruz. Amuay tenía también hidroproceso. En este sentido, PDVSA decide iniciar cuantiosas inversiones, incluyendo los cambios de patrón de refinación, para reducir la producción de combustible residual y aumentar no solo los volúmenes de destilado de gasolina, jet fuel y diésel, sino la calidad de los mismos. Adicionalmente, estas inversiones, aunadas al éxito del proceso de internacionalización, permitieron el procesamiento, disposición incremental de volúmenes significativos de nuestros crudos pesados. Allí pueden ver ustedes el nivel de inversiones que se hizo desde el 76 hasta el año 2002, que supera los 39.400 millones de dólares de unas instalaciones que están allí y que estas instalaciones están todavía en condiciones muchas de uso, pero es importante destacar que refinerías como las refinerías de Alemania, que fueron bombardeadas durante la Segunda Guerra Mundial, fueron recuperadas y hoy en día están en perfectas operaciones, como son las refinerías en la zona de Gelsenkirchen, donde Venezuela tenía una participación anterior a través de los negocios internacionales. Vamos a la próxima lámina entonces. Allí se puede observar que en 1999 Venezuela tenía una capacidad de refinación de 1.100.000 barriles. Esto era con una capacidad del 85% de procesamiento, y hoy en día apenas estamos por debajo de los 100.000 barriles. Como ustedes pueden observar en la lámina, la mayoría de este procesamiento que hay ahora está en el área de destilación atmosférica y de vacío, y el resto de las unidades no están operativas. Sin embargo, hemos hecho una serie de estudios a través no solamente del Plan País, sino en Benamérica, en BAPA y en otras organizaciones, donde muchas de las plantas son recuperables en el tiempo. Por supuesto, antes de que esto ocurra y bajo cualquier esquema, va a haber la necesidad de seguir importando los productos que requiere el mercado interno. En esta lámina se puede observar lo que era el sistema de refinación internacional, que, como dije anteriormente, PDVSA era la empresa con mayor capacidad de refinación a nivel internacional. Bueno, todas estas refinerías, o la gran mayoría, prácticamente las han vendido, y solamente quedan las refinerías de Citgo, las de Lake Charles, Corpus Christi y la refinería de Le Mont. Y la situación de las refinerías de Ninas en Suecia y en el Reino Unido no está muy clara, porque hasta ahora no sabemos cuál ha sido la negociación. Afortunadamente, las de Citgo pasaron a manos del gobierno interino y han sido manejadas desde ese entonces. Cabe destacar que existe una demanda de la empresa Cristalex contra estas instalaciones de Citgo, pero afortunadamente a través de PDVSA ad hoc se ha hecho un excelente trabajo para que Venezuela no pierda estas refinerías.
Estas refinerías son muy importantes para el sistema de refinación nacional cuando vayamos a su recuperación, ya que va a haber un intercambio con esas refinerías, específicamente en crudos pesados y productos que pudiesen llegar a Venezuela hacia el mercado interno. De tal manera que con los crudos pesados, como todos los que están del conocimiento en el área de refinación, dan los mejores rendimientos para las refinerías. Vamos a pasar entonces, ya para finalizar, quería mencionar esto, que en Benamérica, en VAPA y en otras organizaciones en el exterior y en Venezuela, a través del Plan País, se han hecho los análisis y los estudios para la recuperación del país, no solo en el sector energía y petróleo, sino también en las diferentes actividades de la economía nacional. Contamos con el personal profesional, técnico y operadores con experiencia dentro y fuera del país para la recuperación de la economía de Venezuela. Ahora, ninguno de estos planes se podrán realizar sin antes cumplir con los planteamientos expresados por nuestro presidente interino, que son cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Con esto termino mi exposición y le doy el pase a Lino Carrillo, quien va a hablar en detalle sobre las mini refinerías o refinerías modulares. Ok, muchas gracias, Jorge. Lo que yo voy a conversar es lo que aparece en la agenda. Voy a tocar qué son las mini refinerías, su concepto, los usos que ha tenido en algunos países. Luego paso a hacer un análisis de la potencialidad de la propuesta y de su viabilidad y unas conclusiones. En la actualidad, hoy por hoy, es una tendencia mundial que hay una consolidación del sistema de refinación mundial, donde las grandes empresas internacionales lo que han hecho es invertir en esas refinerías que tienen hoy por hoy conversión profunda, y eso lo que ha añadido en Estados Unidos solamente alrededor de unos 20 millones de barriles adicionales de refinación. Aunado a eso, estas empresas internacionales lo que han hecho es, han ido cerrando las refinerías menos complejas y de menor capacidad, y en los Estados Unidos solamente en los últimos años han cerrado 150 refinerías de baja complejidad y pequeñas, lo cual suma alrededor de 2 millones de barriles. Entonces ahí se puede ver la relación de que ha aumentado la capacidad de refinación para crudo más pesado, y sin embargo lo que se ha reservado es solamente 2 millones de las refinerías pequeñas y de baja rentabilidad. También sucede que en aquellas zonas más remotas, sobre todo en los Estados Unidos, donde existe el petróleo de esquisto o el famoso shale oil, esas regiones han presentado problemáticas en algunas partes para la exposición de esa producción. ¿Por qué? Porque están en zonas no convencionales, no típicas, de donde ha habido ya por muchos años la explotación del crudo. A su vez, ha habido mini refinerías, que en otras partes también la llaman refinerías modulares, que se han instalado para la producción de jet y diésel para un consumo muy local. Local quiere decir en aquellas ubicaciones donde está la producción del crudo, ese crudo tiene problemas para salir hacia la infraestructura existente de oleoducto o hacia muelle. Entonces lo que han hecho es construido en algunos casos esta mini refinería de baja capacidad, de muy sencilla configuración para suministrar ese consumo de combustible. Hay un caso en Estados Unidos, en North Dakota, donde está el Bakken, donde se construyó la refinería, dejó de ser rentable, y el grupo Tesoro, uno de los refinadores independientes americanos, en el 2016 la compró. Luego vamos a dar un poquito más de detalles sobre eso. Está el grupo CAR en Kurdistán, del cual conozco bastante bien porque hay bastante gente nuestra allá
hay alrededor de 100 operadores, y en Nigeria también. Y otra parte que es un hecho es que, excepto en el Medio Oriente y en Asia, no se han construido nuevas refinerías en el mundo, sino que lo que ha habido es remodelaciones de la refinería existente. Hay alguna iniciativa existente, como lo mencionaba, en otros países. Sin embargo, la literatura es escasa. Por más que uno se enfrasque en ver la literatura. Ay, disculpen. ¿Están viendo la presentación? Sí, lindo, la estamos viendo. Ok, gracias. Ok, gracias. Entonces, la literatura, como decía, la literatura es escasa. Sin embargo, conseguí varios referencias. El caso específico en Nigeria y en Guyana. Y hay otros países también en Afganistán, ya más hacia el principio de los 2010. Entonces, el objetivo en esos países era cortar la dependencia de importaciones de combustible y procesar localmente los crudos que estaban produciendo. Y la finalidad de esos gobiernos era fortalecer las economías locales, porque son sitios muy remotos en general. La economía para estos países de refinerías de mayores capacidades y mayores complejidades presentaban un reto, puesto que refinerías de conversión profunda hay estimados que van desde los 25.000 hasta los $75.000 por barril de capacidad aquí en Canadá, que es muy caro, y por lo tanto para ese tipo de países era un reto cumplir con esas inversiones. O sea, hay muchos estudios, como lo pude ver yo en este análisis que se hizo, pero muy baja concreción de los proyectos al final del día. Hay un estudio específico que hace la gente esta de PricewaterhouseCoopers, con sede en Nigeria, que en el 2017 concluye lo siguiente. Y es que para el productor de crudo independiente, pequeño empresario, la participación en proyectos de refinería modulares asegura la optimización de la producción y le proporciona valor al negocio más allá del modelo típico y convencional de producción solamente. A su vez, para los comercializadores de combustible que buscan protegerse frente a presiones del mercado cambiario de divisas, cosa que sucede en estos países del tercer mundo, por llamarlo de una manera, el suplir mercado local con productos hechos en el sitio y a la vez de construir capacidad local, la refinería modular parece ser, o dicen ellos, es una estrategia exitosa, y ahí está la referencia donde hacen el estudio. Entonces me voy a la parte de la viabilidad de la propuesta, ¿no? O sea, ¿cuál es la justificación para el uso de esta refinería modular? Hay gobiernos y hay pequeños y medianos empresarios que buscan resolver una situación de desabastecimiento de combustible y tienen disponibilidad de crudo. Yo lo llamo con reto de exportación. Y el reto es simplemente que no tienen conexión a infraestructura existente. En Kurdistán, que es un caso que conozco porque les digo que allá tengo bastantes amigos trabajando, ellos construyeron hacia el 2010-2011 3 refinerías, 2 de 20.000 barriles y una de 60.000. Y ellos procesan un crudo local típico 34-36 API para producir principalmente gas licuado al petróleo, o sea, propano, butano, jet, un diésel y reformado. El fuel que se produce es para generar electricidad a vapor, puesto que se encuentra en el área de Kurdistán, que es una zona rodeada por guerra, Irán, Turquía, el mismo Irak. Lo usan para generar su electricidad y su vapor. Estas refinerías son sencillas, son respiración atmosférica, seguida con un hidratador de nafta, lo cual suple entonces un reformador de nafta, y así que sacan ellos su gasolina. El jet y el diésel simplemente lo producen tal cual y lo venden en el mercado local. Hoy por hoy esas 3 refinerías, la última la pararon el sábado pasado, puesto que por alguna manera les está llegando, no sé si es contrabando o por cuál razón, gasolina desde Irán. Entonces los inventarios están llenos y están paradas las 3 refinerías en este momento. Es un caso extraño, puesto que el hombre que invirtió
el dueño de la empresa, del grupo CAR, es un hombre de mucho dinero, muy influyente en Florida. Entonces quizás que ha motivado ese problema que están viendo en este momento. Como mencionaba, en North Dakota existe la refinería de 20.000 barriles, que es una refinería muy básica para producir. Ellos producen su LPG, parte de jet, y básicamente una nafta que tienen que disponer, puesto que no hay uso para ella, no sirve para gasolina. Y él dice que básicamente es para el consumo local de toda la parte, lo que es la agricultura que existe alrededor ahí en North Dakota, y también para el consumo de los camiones y el consumo industrial. Ellos en este momento están invirtiendo algo así como 3 millones y algo de dólares para remodelar una hidrotratadora de diésel que tienen y poder procesar hasta 2% en volumen de biodiesel. O sea, estos son los aceites para freír que usan en McDonald's, en toda esa franquicia. Y eso básicamente es para cumplir con la regulación ambiental que ellos llaman los RINs. Ellos consiguen préstamos blandos del gobierno federal haciendo este tipo de proyectos, ¿no? Y hay otra refinería, creo que alrededor de 58 o 60.000 barriles, que existe también para procesar el crudo de este backend, que es alrededor de 40 barriles. Entonces, pareciera ser que la principal justificación es para suplir de estos proyectos modulares o de mini refinerías, es suplir una demanda muy local de combustible y a la vez poder disponer de crudo liviano, y en su mayoría también hay condensados que no tienen hoy por hoy un acceso a una infraestructura para poder disponerse con mejor valor. Les voy a presentar los tres tipos, este es uno de tantos que existen, de los esquemas de las mini refinerías o refinerías modulares. Está el típico topping, que es simplemente el crudo entra por el horno, se destila, sale un gas licuado al petróleo, sale una nafta, el queroseno, el jet, el diésel, el fuel oil que se quema para generación de vapor de electricidad. Existe la que llaman también hydroskimming o topping, que lo que hace es que le añade entonces un reformador, se desulfuriza los destilados medios y se instala una destiladora al vacío para rendirlo un poco más con gasóleo pesado, que al final del día van también a quemarse en horno, en plantas térmicas de generación eléctrica. Luego está una de conversión media, la cual, además de lo que es el hydroskimming stopping, le añaden entonces cateo catalítico y una alquilación en la hidrosulfuración, que es un poco más profunda, y de nuevo sigue terminando entonces con un heavy fuel oil. Como ven, la diferencia en fuel oil es mayor, de 19%, o menor, perdón, que la de hydroskimming stopping. También existen unas que tienen una de conversión residual. Lo que he podido conseguir es que está como de moda el usar la tecnología LC Fining. LC Fining era del humus en los 70, en los 80, y hoy por hoy lo está promoviendo la gente de Chevron. Y es simplemente hidrocraqueo del fondo del barril, de los residuos de vacío, y se estima que está entre 70, 80 y hasta mucho más alto la conversión del residuo hacia destilado. Entonces mucha gente lo llama, es un hidrocraqueo de residuales. Obviamente con ello la inversión aumenta mucho, pero son también refinerías que son alrededor de 20.000 barriles y se le pone ese LC Fining o hidrocraqueo de residuales que está de boga, como les menciono, ¿no? Para alguna referencia, el LC Fining compite con el HDH que se desarrolló en Interbet. Es el mismo concepto, conversión de residual a destilado, con conversión alta. En cuanto a los estimados y la economía asociada al negocio, existen estimados, y de nuevo, la literatura es bien amplia en esto. Hay gente que habla en Nigeria de 4 o 5 mil dólares por barril, me parece extremadamente bajo, pero es lo que existe. Y hay gente que lleva eso hasta 15, 20 mil dólares por barril de capacidad instalada, también dependiendo de la complejidad. Entonces, un estimado de una mini refinería estaría en el rango entre 100 y 400 millones de dólares para alrededor de 20.000 barriles. Y obviamente, como les decía, dependiendo de la configuración de la refinería.
Los estimados, a mi mejor entender, excluyen costo de infraestructura para el recibo de despacho de crudo y productos a centros normales y corrientes, como sería, por ejemplo, los puertos nuestros en Venezuela. Por lo tanto, estos estimados son simplemente para procesar crudo local y suministrar combustible en esas áreas locales. Uno de los participantes que está hoy por hoy, que nos acompaña en el webinar, ha hecho un estimado, ¿no? Hizo un estimado de una propuesta que tiene e indica un 26% de tasa interna de retorno a una tasa de crédito del 10% y en 15 años, y le da entonces obviamente un negocio rentable para 20.000 barriles y conversión profunda. De nuevo, yo creo que los estimados muchas veces son conservadores hacia abajo y va a costar lo que va a costar al final del día. La de North Dakota empezó costando 350 millones en papel y terminó costando 400 millones. Y no es la complejidad que se presenta con una conversión profunda en este caso. En todo caso, es una decisión muy, muy personal del inversionista que quiera hacer y quiera cometer un tipo de proyecto como este y tendrá que justificar la inversión. Me parece bajo la tasa de crédito del 10%, puesto que sabemos que en el mundo la tendencia es no conseguir dinero para el desarrollo de la industria petrolera por todo esto de la conservación ambiental. En Nigeria, el mismo estudio que de PricewaterhouseCoopers recomienda que este tipo de iniciativa se acometa bajo un esquema de project financing y una alianza estratégica entre el productor de crudo, refinador y comercializador. Entonces paso yo a hacer un análisis, ¿no? Y yo creo que todo inversionista debe hacerse estas preguntas, ¿no? Se considera, y nosotros mismos como personas de la industria, ¿no? ¿Se considera este tipo de inversión rentable para la industria del petróleo nacional? ¿Se conseguirá o se consigue el capital o está disponible bajo el escenario económico presente hoy de Venezuela? ¿Existe la demanda local de combustibles y capacidad de disposición de residuales que sea distinta al mapa que mostró Jorge, donde están todas las refinerías y toda la infraestructura que está instalada en Venezuela? ¿Y cuál sería la ubicación geográfica y qué sucederá cuando se reactive la refinería de infraestructura existente? Yo estaba leyendo ayer la propuesta de la Cámara Petrolera del Sur y ellos sugieren una mini refinería en Bajo Grande. Viene la pregunta, ¿por qué no metes el dinero en Bajo Grande o en otra de las existentes? Entonces, estas son preguntas que deben hacerse desde el punto de vista netamente de negocio. Existen otras interrogantes típicas de inversionistas privados que deben conseguir respuestas como tal, ¿no? Entonces, tratando de sumarizarlo en forma tabular, que muchas veces es mejor y más visible o más atractiva al ojo, ¿de qué condiciones típicas justificarían esta mini refinería? Entonces, ahí la ausencia, obviamente, de capacidad existente o infraestructura para el transporte de crudo. Entonces, en Nigeria se presentó el caso, a pesar de que ellos tienen 3 refinerías, están construyendo una de 650.000 barriles. Pero el problema en Nigeria es la corrupción que hay en ese país, el robo de crudo, el robo de la producción, en fin. Es un país bien complejo, pero el gobierno está justificando montarlo localmente en los sitios donde está la producción del Bonny Light y tratar de suministrar a sus poblados los combustibles que necesitan. En Estados Unidos yo creo que sí existe, como les planteaba yo, en el caso de North Dakota, pero yo lo digo es que existe el incentivo, pero muy a corto plazo, puesto que en Estados Unidos, como todos lo sabemos, es una economía que da para todo, estarán construyendo infraestructura en el corto plazo y entonces deja de ser atractivo el negocio. El Kurdistán lo hay, porque es una región muy lejana, remota, donde no llegaba nada, entonces, bueno, se justificó por esa manera. En Venezuela, yo no creo que exista la ausencia de la capacidad, o estoy convencido de que no existe la ausencia de capacidad, puesto que tenemos 5 refinerías y está una infraestructura que está desarrollada ya por hoy. Los crudos livianos y dulces que permitan alto rendimiento de productos con demanda local. O sea, esto lo hablamos porque es así. O sea, la mayor parte de las refinerías que se han instalado son crudos sumamente livianos, que requieren baja complejidad,
en el proceso que se requiere para poder disponer de ella, ¿no? Entonces, tanto en Nigeria como en USA están usándolo para crudo muy liviano. En Kurdistán también existe crudo liviano, 34-36 API, como lo mencionaba, pero que hoy por hoy está comprometido por Irán y todo el problema geopolítico que existe en esa región. En Venezuela, la parte de crudo liviano y dulce, como todos sabemos, son escasos. Entonces no existe ese tipo de crudo para este tipo de aventura económica o comercial. Y lo que tenemos en su mayoría son pesados que requieren más complejidad y por ende más CAPEX. Entonces, ¿qué condiciones que hagan factible el financiamiento? Riesgo país, estabilidad jurídica. En Nigeria, como le decía, es sí, pero con un question mark. O sea, me pregunto si en verdad es un país estable donde los externos vayan a invertir, aparte que no sea la gente local. En Estados Unidos es un riesgo país casi nulo. Kurdistán lo mismo por el problema que existe ya de guerra continua. Y en Venezuela, definitivamente el riesgo país y la estabilidad jurídica no es atractiva para este tipo de inversiones ni para cualquier inversión, de mi modo de ver las cosas, en el país. El proyecto es económicamente atractivo, lo fue aparentemente en Nigeria. En Estados Unidos lo fue, pero dejó de serlo una vez que se empieza a instalar la infraestructura. El Kurdistán lo fue, y en Venezuela lo que se estima es que sea un alto CAPEX. Hay incentivos gubernamentales. En Nigeria lo hay, en USA lo hay a través de créditos blandos, siempre y cuando metan la parte de biodiesels o biofuels en la configuración. En Kurdistán lo hubo, apoyo del gobierno básicamente, y en Venezuela, bueno, ni sabemos si está en capacidad el gobierno existente en dar algún tipo de incentivo para este tipo de aventuras, ¿no? Entonces, en conclusiones, las refinerías, o como se llaman refinerías modulares, han sido usadas en otros países que no tienen la infraestructura para la exportación o manejo de producción de crudo liviano y condensado, y donde existe una demanda muy local de combustible que no está satisfecha y que cuesta mucho, por eso mismo, por ser sitios remotos. Las inversiones son moderadas al compararlas con refinerías convencionales existentes en Venezuela, por lo que su vigencia en el tiempo, una vez construida, rescatar la infraestructura existente, se pierde ese incentivo que puede existir en un momento dado, muy a corto plazo. Para el caso de Venezuela, con su típica producción de crudos pesados, esta oportunidad de negocio exigirá altas inversiones, las cuales competirían con el objetivo de rescatar las plantas existentes. Siempre se pregunta, o sea, si yo voy a invertir 400 millones en una planta de 20.000 barriles, esos 400 millones, ¿qué representarían si yo los invierto en el CRP, por ejemplo? O los invierto en el Palito, o los invierto en Puerto La Cruz. Y por último, Venezuela ha invertido cuantiosa suma de dinero, como lo mencionaba Jorge, en su sistema de refinación y en la infraestructura requerida para su integración con los centros poblados y el sector industrial. La restitución de esta planta presentará mejores oportunidades en mi punto de vista que iniciativas aisladas con bajo impacto para la población. Y con esto, entonces, termino mi presentación y dejo de compartirla para dar entonces la introducción al doctor Ramón Castro con su presentación. Ok, bueno, mira, muchas gracias y muy buenos días a todos. Mucho gusto en ver a todos los compañeros que están allí. Voy a tratar de compartir con ustedes pues, esta presentación que fue hecha a la Asamblea Nacional en octubre del año pasado. Me acompañan algunos compañeros de las diferentes filiales de Petróleo de Venezuela, a los cuales les agradezco al final. Si quieren aportar algo, con mucho gusto lo pueden hacer. Y vamos adelante con la presentación. Vamos a hablar un poquito de qué es el mercado interno. Voy a ir muy rápido a veces. Se define por la oferta, por la oferta de los hidrocarburos líquidos y gaseosos al mercado venezolano. El mercado interno es la cara visible que tiene la industria petrolera al consumidor venezolano, quien no ve la producción de petróleo, ni la exploración, ni la refinación, sino lo que siente es el producto que le llega a su casa o que usa en su automóvil.
El mercado interno impacta todas las actividades diarias del venezolano, su movilidad, la alimentación, la electricidad, todo se mueve a través de los hidrocarburos en Venezuela. ¿Cuáles son esos productos? Son todos los derivados de hidrocarburos en estado líquido o gaseoso, tales como gasolina, diésel, gasoil, fuel oil, queroseno, turboqueroseno, lubricante, parafina, GLP, el gas de bombona, el gas natural vehicular, azufre, asfaltos. Son productos de bastante complejidad por su variedad, por la complejidad que hay en el suministro, como se ha dicho hasta la saciedad, por la volatilidad y peligrosidad de esos productos y por su importancia estratégica. Para llevar esos productos al mercado es necesario pues recibir los productos, almacenarlos, distribuirlos, transportarlos por diferentes métodos hasta que llegan pues al consumidor final, al detalle e industrial. Veamos un poco las dimensiones del mercado interno. Hay 1.658 expendios, 317 habían convertido a GNV, a gas natural vehicular. Hay 17 plantas de combustible, 66 plantas de llenado de GLP, 12 plantas de suministro, 50 y módulos pesqueros. Hay 1.431 gandolas, se acuerdan las últimas informaciones que había. Hay 50 bases aéreas, hay distribuidores de lubricantes, distribuidores de GLP 338. Hay 12 millones de bombonas actualmente, o habían en manos del público. 1.525 kilómetros de poliducto, hay 8.360.000 barriles de capacidad de almacenamiento y hay 12.541 kilómetros de gasoductos en todo el país. Veamos un poco la cadena de comercialización de la gasolina para que veamos cómo es que se llega hasta el final. Se comienza con la producción de las gasolinas en la refinería de Amuay, Cardón, El Palito y Puerto La Cruz, por las capacidades allí, y también se podía importar, como se ha hecho ahorita últimamente. Tenemos una capacidad de almacenamiento de unos 5 millones de barriles y se llevan los productos a través de 1.144 kilómetros de poliducto. Hay 17 plantas de combustible, 50 marinas, 50 aeropuertos y bases locales. Les hablo de las gandolas que ya les había mencionado, las estaciones de servicio, las de GNV y 2.500 clientes industriales para llevar pues, esto desde la producción hasta el consumidor final. La cadena de comercialización de GLP es similar, con la diferencia que básicamente ahora se ha incorporado lo que se llama el gas comunal y casi el 75% del gas GLP que se lleva al consumidor venezolano, a los usuarios venezolanos, que como los llaman, es a través del gas comunal y 25% a través del privado. Los volúmenes del mercado interno en Venezuela son aproximadamente eran para el 2019 unos 367.000 barriles y 155.000 de gasolina. Eso se distribuye por una parte, casi la mitad para el consumo particular. Y en cuanto al diésel, básicamente es para el transporte, para el consumo industrial y un 40% para el transporte colectivo. Aquí tenemos otra manera de ver la distribución de los productos. Y aquí vamos a ver una pequeña estimación muy preliminar de lo que se estima que fue el año pasado, que de 367.000 barriles que se consumieron en el 19, el año pasado, escasamente se llegaron a consumir unos 168.000 barriles por las razones de ustedes conocidas de pandemia y todas las dificultades que hemos vivido hoy en día en Venezuela. Aquí vemos una curva de la demanda de gasolina. Esta llegó hasta 246.000 barriles, 280.000 en algunos momentos, 290 aquí, hasta caer pues en 155.000 barriles y después ya este año muy por debajo por esta línea. Aquí vemos la capacidad de refinaciones que teníamos, que se quedaron estáticas, pero se fue refinando muy poco, hasta prácticamente menos de la mitad y hoy en día escasamente pues un 15%. Aquí vemos todas las refinerías que existen en Venezuela, que ya las mencionó con detalle Jorge y Lino en la presentación de ellos. Y aquí vemos los complejos de los poliductos que se instalaron en Venezuela para mantenerla pues al día con todos los sistemas de suministro. Tenemos una capacidad de almacenamiento allí de casi 8.400.000 barriles. Bueno, la situación que teníamos nosotros antes de llegar a la situación pues de hoy en día era que teníamos garantizado el suministro al consumidor venezolano, como ellos explicaron, a raíz de la estatización de la industria petrolera o la nacionalización en 1977. Una de las principales
funciones o actividades que pretendió la industria fue la garantía de suministro al consumidor venezolano. Eso fue tomado como prioritario. Cuando estábamos en la industria, era en la industria petrolera, porque yo trabajaba, era obligación garantizar el suministro al consumidor venezolano. No se podía exportar si no se había suministrado previamente y garantizado el abastecimiento de gasolina a todo el consumidor venezolano. Exportábamos gasolina, exportábamos diésel, exportábamos fuel oil, exportábamos bases lubricantes. Teníamos un mercado en competencia, básicamente hasta el 2008, en Venezuela hubo competencia total. En Venezuela teníamos hasta 1977, existía la Shell, existía la Mobil, existía la Texaco, existían diversas competencias. Luego, cuando vino la nacionalización, entonces hubo competencia entre las propias operadoras, Meneven, Lagoven, Corpoven, y después en el 95 volvieron las transnacionales y se abrió el mercado. Esto fue sustituido después, ya les voy a explicar qué fue lo que pasó. O sea que nosotros teníamos satisfechas las necesidades del consumidor, teníamos una infraestructura totalmente actualizada, una de las más complejas de América Latina, por un sistema de poliductos, plantas totalmente al día automatizadas, personal altamente calificado. Teníamos precios regulados, pero teníamos abundantes recursos financieros y esto se tendía, pues, inclusive ya en 1997 se llegó prácticamente al valor de exportación en los precios de Venezuela. Teníamos programas de mantenimiento, de adiestramiento y de seguridad en la industria petrolera. Y pues, obviamente, como les había dicho, teníamos un personal calificado. La situación actual, hay una crisis absoluta en el suministro de productos, de gasolina, de diésel, de GLP, de bases lubricantes. No se están produciendo lubricantes en Venezuela. Las parafinas tampoco. Y se ha implantado un concepto nuevo que es el concepto de usuario. Ahora no somos consumidores, ahora somos usuarios. Y el usuario es una persona que tiene derecho a usar una cosa ajena, unas limitaciones. Ese no es el concepto que nosotros hemos manejado. Nosotros hemos manejado el concepto de consumidor. Hay inseguridad en toda la infraestructura de las instalaciones y equipos, falta personal calificado, los precios están absolutamente distorsionados desde todo punto de vista. Hay precios de regalado, precios en medio dólar, precios de gasolina subsidiada, hay precios de gasolina de trueque, lubricantes a precios absurdos, calidad de lubricantes absolutamente absurda. Hay una anarquía en el mercado. Y las refinerías pues están paralizadas, tratando el gobierno actual, el gobierno venezolano, tratando de reactivarlas, pero básicamente se puede decir que son unas refinerías que están paralizadas. Existe una red de estaciones no mantenidas, cuando no le falta una manguera, le falta un surtidor, cuando no le falta el surtidor, no está el operario, cuando no está el operario ni falta el surtidor, no hay luz, hay una red de estaciones no mantenidas. ¿Qué hacer ante estas circunstancias? Bueno, hay que implantar acciones inmediatas de corto y mediano plazo que garanticen la satisfacción de necesidades al consumidor venezolano en el mercado interno, bajo unas condiciones seguras, utilizando los recursos humanos que tenemos y con reglas claras, iguales y estables, generando la confianza necesaria para propiciar la libre competencia. Esto es imprescindible hacerlo en Venezuela en las actuales condiciones para devolverle al consumidor su concepto y su manera de ser de que es un consumidor de productos que él necesita y no un usuario que le dan algo. Esto hay que hacerlo en libre competencia. ¿Qué hacer? Bueno, mire, hay que adecuar la infraestructura de refinación, como se ha dicho, la infraestructura de transporte, la infraestructura de expendio. Hay que mantener el personal actual e incorporar el nuevo. Hay que restablecer los programas de seguridad y mantenimiento. Hay que garantizar el suministro y para ello, en estos momentos, no hay otra manera que hacer que una importación masiva de combustible para satisfacer las necesidades del consumidor venezolano. De esta manera, vendiéndole gasolina en todas las estaciones de servicio, a toda hora, a todo el que quiera, para restablecer la confianza en la población venezolana, es imprescindible la importación masiva de combustible. Y paralizar las refinerías, como se ha dicho, evaluarlas y empezarlas a reparar.
es necesario derogar algunos artículos de la ley de hidrocarburos que les explicaré a continuación, derogar la ley de reordenamiento jurídico del mercado interno que se hizo en el 2008, aprobar una ley del mercado interno y participar en libre competencia. Es necesario implantar el concepto de comercialización. Esto es un concepto que está basado en precios, el precio adecuado, yo se los voy a explicar un poco al final. Todos los productos que sean necesarios, que necesite el consumidor, llevarlo a donde él lo necesite e informarlo a través de mecanismos modernos de publicidad. Y esto nos daría una mezcla adecuada, pero eso sí, con confianza para el consumidor venezolano. Esto es para que vean una idea de lo que significan los precios de lo que estábamos haciendo. Mientras que en los Estados Unidos vale 0,52 dólares el litro, en los países de Petrocaribe lo venden a 0,93, 76, 1,43, 0,87. Venezuela pierde vendiendo en Petrocaribe. Y sin embargo, Venezuela le estaba dando unos precios preferenciales a Petrocaribe. Para traer combustible a Venezuela, no se hace en 2 días. Porque traerlo de los Estados Unidos, que sería la parte más cerca, eso nos tardaría 7 días. Almacenarlo 2 días. Bombear a los poliductos, que deben estar en perfectas condiciones, de 3 a 4 días. Eso hay que llevarlo a 17 llenaderos. Luego distribuirlo en las cisternas de 5 a 10 días. Venderlo. Estaríamos hablando de alrededor de 980,000 barriles por semana. Más o menos de 24 a 30 días, yo diría que más 30 días, 35 días, se pudiera regularizar el suministro si todo está perfecto. Si las plantas de almacenaje están bien, si los poliductos están bien y en buenas condiciones, si los llenaderos no le faltan los brazos de llenado, si las gandolas tienen los cauchos completos, entonces pudiésemos regularizar el proceso. Pero es bastante compleja la situación de Venezuela. El empaque del poliducto solamente requiere 570,000 barriles, requieren los poliductos que tenemos nosotros. Entonces, para que vean un poco los precios que existen en Italia, en Alemania, que son precios muy elevados para la gasolina, básicamente es producto del impuesto que tienen estos países. Porque los costos de los barriles son más o menos los mismos y los márgenes de la industria son más o menos los mismos. La ley orgánica que se publicó en el 2008 reservó al Estado todas las intermediaciones, todas las actividades de intermediación y de expendio de los combustibles líquidos. Reservó todas las actividades de transporte terrestre, lacustre, acuático, marino, de todo lo reservó el Estado. Ordenó a PDVSA el abanderamiento de todos los establecimientos de expendio. Ordenó la expropiación de todos los expendios de transporte particulares. Ordenó la creación de la Empresa Nacional de Transporte. Bueno, bajo estas condiciones, aquí tenían aproximadamente unas 900 estaciones, estaban abanderadas por particulares. Existía la BP, existía la Shell, existía Texaco, existía los venezolanos que se agruparon en varias empresas y todo eso fue echado al lado en 2008. La nueva ley que se pretende que pueda lograrse, pues en el momento en que eso se pueda hacer y que se den las condiciones, establece que básicamente define las actividades del mercado interno mediante una derogación de la ley, en la ley de hidrocarburos, que lo abre, como las actividades de suministro hasta el expendio. Todas las actividades quedan abiertas a la libre competencia y será regulado por una ley especial, que es la que yo les voy a mencionar ahora, que se aspira que hubiese podido haber sido aprobado o se aprobará. Y que las instalaciones de mercado interno, para desmantelarlas, pues requieren una aprobación por parte del Ministerio. El objetivo de la nueva ley es lograr la satisfacción de necesidades del consumidor mediante un instrumento jurídico con reglas claras, iguales para todos y estables en el tiempo, para garantizar la inversión privada. Propiciar el desarrollo económico mediante la generación de fuentes de empleo. Se pudiera decir que si en Venezuela hay ahorita 3 millones de vehículos, después que había 4 millones y medio, aún así, con los 3 millones de vehículos para prestar un buen servicio como requiere el consumidor, de repente pudieran estarse hablando de 2.500, 3.000 estaciones bien ubicadas y con buen desarrollo para satisfacer las necesidades del consumidor. Esto también es importante, esta ley, para eliminar la carga económica que ha significado el subsidio a la gasolina, el GLP y otros derivados al Estado venezolano, y utilizar esos recursos en áreas prioritarias como la salud y la educación. Perfectamente viable
que el consumidor pudiese pagar el valor del precio como de la gasolina, como está contemplado, que ocurre en esta ley. Son 6 artículos nada más, 4 disposiciones transitorias y una disposición regulatoria. Abre el mercado a la libre competencia, define el alcance a partir del suministro. El que quiera montar refinería, mini refinería o refinería completa lo puede hacer. Si lo quiere importar, también lo puede hacer. Puedes importar y si te llega más barato a la estación de servicio y si te ganas unos cobres, bien ganados están. Será necesario un permiso del ministerio para la realización de actividades. La construcción requiere la destrucción, requiere la aprobación del ministerio y todas las actividades están supervisadas por parte del ministerio con competencia. En este sentido, pues, sería el ministerio de Minas y es obligatorio por el cumplimiento de las normas de seguridad, protección y ambiente. Dentro de las disposiciones transitorias, se transferirían al sector privado en un plazo de 3 años todas las instalaciones de almacenamiento, transporte, distribución, para que no exista un monopolio por parte de la industria petrolera. Y esto sería con criterios de libre competencia, gradualidad y transparencia en un plazo de 3 años. Se crea una oficina técnica para dar cumplimiento a esa disposición y se regularían los márgenes de comercialización por 1 año. Solamente el margen, no el precio. Sería el margen de comercialización desde el costo del producto importado a pie de refinería, lo que sería regular a partir de esos costos de esos márgenes al precio público. Y habría que dictar una ley, un reglamento, un no mayor de 180 días, y se derogarían todas las leyes que colidan pues, con esa ley. Es muy importante, y lo quiero recalcar, el cambio del concepto a consumidor versus usuario. El consumidor debe de recibir el producto a un precio adecuado, al precio que él lo pueda pagar y sea rentable para el productor. Debe de recibir todos los productos en las calidades y cantidades y variedad que él quiera. Y eso es posible hacerlo con una ley en libre competencia. Tener su producto disponible donde él quiera, a través de los canales de distribución que quiera y con las comodidades que él quiera, porque va a pagar el precio que él puede. Y utilizando todos los recursos de promoción adecuados para informarlo adecuadamente, estimularlo para que sepa las bondades de los productos que él va a recibir. Eso significa el pasar de usuario a consumidor. Y recordemos que la confianza no se decreta. No importa las leyes que tengamos. Si no somos capaces de generar la confianza en cualquier gobierno, no vamos a utilizar con éxito el concepto de libre competencia. La confianza no se decreta, la confianza se construye. Señores, muchas gracias y yo quedo abierto pues al final como reflexión. Todas las acciones que se tomen tienen que estar orientadas hacia el establecimiento de un sistema de libre competencia en el mercado interno. Y para ello es imprescindible, y lo repito una y mil veces, la generación de confianza en todos los actores. Si no le generamos la confianza, nunca podremos salir adelante. Muchas gracias. Tal como habíamos anunciado, le vamos a dar la palabra a continuación a Reinaldo Quintero para que también nos diga su opinión de todas estas cosas y la opinión de la Cámara Petrolera. Adelante, Reinaldo. Gracias, Eduardo. Saludos a todos los colegas. Excelente presentación, la del señor Cancoff, la del señor Carrillo y la última del señor Ramón Castro. Tiene mucho detalle y yo no quisiera decir que tengo nada que agregar, únicamente, que creo que la suma de las tres te da una presentación de lo que se puede, de lo que podría ser activa. Nosotros en la Cámara Petrolera hemos construido diferentes propuestas que van a través de toda la cadena de valor, incluyendo lo que es la parte de refinación, corrientes medias, la parte de industrialización y refinación y la parte de comercio y suministro. Yo quisiera solamente comentar un par de
de números que tenemos, que ciertamente coinciden con algunas de las investigaciones aquí propuestas, y quiero felicitarlo porque además sobre estas bases sí se va creando una opinión pública consistente, no como la que se generó en las matrices recientemente. El costo de refinación, yo tuve la oportunidad durante la pandemia, que quedé atrapado en Norteamérica, de ir a revisar, a visitar mini refinerías. Me tocó ir a Utah, fui a Colorado, ya las había visto entre la trayectoria que está entre Denver y Fort Collins, y también vi unas en Texas. Vi no solamente algunas de ellas funcionando, algunas estaban en mantenimiento, otras estaban en construcción, y fui con 3 fabricantes que son los tres. Uno de ellos es el más grande fabricante de estas refinerías modulares en Norteamérica, que está en Texas. El costo de refinación por barril, sin incluir las obras complementarias, son de $4.500 a $6.500 por barril, solamente la unidad de procesamiento. Obviamente, dependiendo de la escala, el tamaño y la distancia a la fuente a la dieta, al crudo, eso cambia, ¿no? ¿Dónde estamos parados? Bueno, yo creo que, lo digo de una forma directa y sencilla, yo creo que una refinería por un costo de 350 millones, 400 millones, por 20.000 barriles, sale fuera de la escala económica, y sí creo que es mejor reparar una de las refinerías grandes de nosotros. El concepto no es excluyente. El concepto, tal cual lo demostró, lo presentó el ingeniero Jorge Cancoff, la infraestructura de nosotros es sumamente compleja, pero eso no quiere decir que excluya a los otros, porque al final el señor Ramón Castro le puso la guinda a la torta, donde dice que tenemos que tener libre competencia, porque dentro de todos los escenarios que mencionamos, lo que sí no mencionamos es que en algún momento nosotros estemos regalando la gasolina, y esa locura colectiva, ese exceso, por supuesto, no paga ningún negocio, y eso hay que eliminarlo. O sea, la libre competencia, la transparencia y la confianza no se crea regalando gasolina, y creo que nosotros ya tenemos bastante de ese remedio, o sea, de esa actitud que no tenemos que llevarla a cabo. ¿Dónde le puedo dar un ejemplo claro de que una mini refinería es viable? En Barinas. Barinas puede atender Portuguesa, y podría atender agrícola, donde nosotros, por las razones que sean, extraemos crudo, lo enviamos al centro norte. Estoy seguro que la idea de las mini refinerías es estar lo más cerca de las fuentes y las dietas que se producen, y abaratar los términos de los costos de transporte y almacenamiento. Sobre otro, obviamente son dietas específicas. Nosotros estábamos intentando hacer una prueba sobre MEREI 16. Obviamente es mucho más favorable si trabajamos norte de Monagas con Santa Bárbara o Mesa 30. Mientras más liviano es más fácil, porque esto tiende a ser más para proceso atmosférico o conversión media. Otra que se podía, yo pienso que en Bajo Grande habría que hacer un análisis un poco más profundo, porque la cuenta por barril hecho en algunos sitios es de 8 barriles al día para hacer el mantenimiento. Entonces, bueno, como conclusión, también quiero decir, me oyen, por favor, hay alguien que está hablando. ¿Aló? ¿Están oyendo, por favor? Habla, Reinaldo. Sí, como conclusión quiero decirles que
no es la opinión de la Cámara Petrolera que eh, el sustituir, ni siquiera competir con la infraestructura esencial y principal de refinación del país. Es una propuesta complementaria y nunca fue lanzada públicamente, oficialmente, porque el vocero de la Cámara Petrolera es el presidente, que soy yo, y nosotros en ningún momento hablamos de las soluciones modulares. Primera vez que lo hablamos oficialmente con ustedes, y bueno, estamos absolutamente a la orden para cualquier otra consideración o invitación que ustedes quieran que nosotros hagamos una presentación matemática de nuestros estimados económicos. Por cierto, dentro de la Cámara Petrolera, entre unión de fabricantes con empresas de ingeniería, se disponen de diseños locales para fabricar mini refinerías, porque tampoco después de 105 años no vamos a depender absolutamente de algo que conocemos y sabemos hacer en Venezuela. Bueno, muchas gracias. Bueno, Reinaldo, muchísimas gracias por esta intervención. Creo que es bastante esclarecedora. Tenemos varias preguntas y todavía no tengo nadie anotado en el orden de palabras. La primera pregunta dice, ¿qué opina del proceso GTL, Gas to Liquid, que es un proceso de refinería para convertir gas natural u otros hidrocarburos gaseosos en hidrocarburos de cadena más larga, como gasolina o combustible diésel? Se pueden desarrollar de manera modular en áreas geográficas particulares y para uso local. Déjame responderlo yo. La tecnología de gas to liquid, eso está desde los 80, 90. Shell fue uno de los principales promotores. Sin embargo, pasó parcialmente a desuso por el alto costo que significa ese tipo de proceso, ¿no? Alrededor de $110,000 por barril de líquido producido, o sea, es muy alto. Es una tecnología que estaba viendo mientras conversaba Ramón y luego Reinaldo, que tiene como desde el 2016 para acá 7% de crecimiento en la capacidad instalada, debido al movimiento mundial de ir a tecnologías limpias. O sea, pero de nuevo, se desarrolló bastante en Sudáfrica. Shell estuvo instalando, creo que fue en Argentina, pero ahí se ha parado. Entonces, un proceso muy costoso, pero si los gobiernos lo apoyan, me imagino que lo irán a hacer, porque necesitan incentivos para hacerlo. Ok. La siguiente pregunta dice, el análisis hecho sobre la propuesta de Venezuela no toma en cuenta el factor de localización, ni el CAPEX contiene el costo de adquisición de terrenos, transporte, obras civiles, etc. El solo factor de localización, de acuerdo a la experiencia, debe duplicar la inversión. Este solo hecho no dice que esas mini refinerías en Venezuela no son rentables. Nos dicen que esas mini refinerías en Venezuela no son rentables. Pregunta, ¿se conoce quiénes serán los inversionistas en este proyecto? Quizás Reinaldo nos pueda orientar con eso. Reinaldo. Te recortó, ¿me puedes volver a repetir, por favor? Dice que el análisis hecho sobre la propuesta de Venezuela no toma en cuenta el factor de localización ni el CAPEX contiene el costo de adquisición de terrenos, transporte, obras civiles, etc. El solo factor de localización, de acuerdo a la experiencia, debe duplicar la inversión. Y la pregunta es, ¿se conoce quiénes serán los inversionistas en este proyecto? Porque ponen en duda la rentabilidad por esas causas. Sí, posiblemente. Por eso es que, sí, Se está cortando, Reinaldo.
de tener problemas de conexión, ¿no? Aló, Reinaldo, se cortó completo. No te estamos oyendo. Eduardo, ¿pueden liberar la pantalla para ver a la gente? Todavía no, Jorge, vamos a esperar que Reinaldo tiene muchos problemas de conexión. Bueno, Reinaldo, mientras Reinaldo se puede conectar, porque no lo estamos oyendo, vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿En qué escenario futuro del negocio mundial de refinación se justificaría mantener un complejo refinador con las dimensiones que tuvo el CRP, dado que al restaurarse el país prospere la producción de zinc crudo refinable fuera de refinable afuera en el sistema SIGO u otros complejos refinadores de USA, Europa o Latam mediante los acuerdos accionarios o el net packing. Parecieran negocios que podrían abrirse al capital privado nacional o en asociaciones de capital internacional. Antes de responder esta, ya Reinaldo parece que se conectó. Reinaldo, abre el micrófono, por favor. Ajá. Sí, ya lo abrí. Es que perdí la señal por un momento. Tuve mucha inestabilidad. Disculpen, por favor. Miren, es lo que le había mencionado anteriormente. Tal cual nosotros hemos hecho la matemática de esta inversión, es rentable para para un determinado tamaño y para una determinada distancia. Y sí es cierto, las obras complementarias pueden engordar aumentar el costo de la refinación. Por eso es que a veces, cuando le dije un escenario donde era factible, fue cuando lo pusimos en Barinas, cerca de los mismos campos petroleros, donde uno podría refinar y desde ahí, porque tiene las instalaciones y ya están destinadas para esto, atender a estados como Portuguesa, como Cojedes, como el mismo Barinas, obviamente. Pero porque si lo ven ustedes intuitivamente, económicamente subir el crudo al palito para después devolverlo y distribuirlo en esa zona, pues es un gran viaje. Esas son cosas que se pueden remediar y rehabilitar con esas soluciones, pero no es pensar, yo creo que en la mente de nosotros colectiva, tanto del petrolero, ¿no? Cuando en la opinión pública se habla de este tipo de cosas, se imagina que son como las plantas eléctricas o quizás como una economía de recarga de agua o hasta de bodegones que se puede colocar en cualquier lado. No, no. Nosotros tenemos una infraestructura de refinación importantísima y a veces cuando sacamos la cuenta de la rehabilitación por barril, es $8,000 por barril para rehabilitar parte de nuestra capacidad ya instalada. Entonces, obviamente, al competir con eso no tiene la escala, pero sí en sitios donde vale la pena, como Barinas, además atiende a otros estados agrícolas, etcétera. Y los actores todavía no se han definido, que yo sepa, no me toca a mí definirlo, eso es política pública, pero sí, lo ideal es que sea competitivo y transparente. Gracias. Ok. No sé si alguien quiere responder entonces la pregunta que se hizo en el medio acerca de en qué escenario futuro del negocio mundial de refinación se justificaría mantener un complejo refinador como el CRP. Sí, yo quisiera responder a eso porque eso precisamente fueron los estudios que nosotros y los análisis hicimos, donde nosotros, la prioridad que nosotros tenemos con la reactivación de la refinería es, en primer lugar, satisfacer los mercados, el mercado nacional. Eso está enfocado, esa recuperación de la refinería, por una parte.
y de haber alguna excedentes para exportación, serían a los países que normalmente se exportaban, pero a través de precios internacionales, como serían los países del Caribe y Centroamérica. De manera que va a ser muy difícil que a mediano plazo Venezuela pueda convertirse en un exportador de productos refinados. Nuestra principal prioridad es abastecer el mercado interno prioritariamente y posteriormente, como dije, ver cuáles mercados de nuestra zona de influencia serían factibles exportar estos productos refinados. Aquí dice, con los crudos que actualmente se producen en Venezuela, los rendimientos mayores serían de fuel oil. ¿Qué se haría con ese fuel oil de 3.5% de azufre? Bueno, que ese fuel oil, después si tú quieres lino, complementa, pero ese fuel oil, lo único que se pudiera utilizar es para generación eléctrica. Y en Venezuela ahorita sabemos que las plantas termoeléctricas, muchas consideramos que inclusive no son recuperables. Esto fue hecho por un estudio o por un webinar que presentó la gente del sector eléctrico hace varios meses. No sé si tú quieres complementar algo, Lino. No, eso es lo que iba a decir yo, Jorge. Ok. Ninguno ha comentado la necesidad de hacer un diagnóstico de las instalaciones antes de pensar en cualquier modelo de negocio que sanamente genere beneficio y le brinde un suministro de combustible estable. Tampoco se ha hablado si seguirá el mismo régimen de financiamiento del proceso, dado que tenemos la gasolina más barata del sistema planetario. ¿Qué se ha pensado al respecto? Bueno, con respecto a eso, y después voy a dejar que Ramón intervenga porque lo dijo muy claro, nosotros tenemos que ir hacia unos precios de gasolina que sean competitivos, que de paso todo el mundo sabe que en Venezuela la gasolina está mucho más cara que lo que se consigue en los mercados o en algunos mercados internacionales. Pero definitivamente el subsidio, si no paralizarlo de una vez o totalmente, tendrá que ser hecho por sectores. Pero me gustaría también que Ramón Castro aclare un poco más eso. Mira, no, con mucho gusto. Fíjate, lo que estaba planteado en la ley es que justamente se iba a regular exclusivamente y por 3 años nada más los márgenes. Porque definitivamente, bajo cualquier esquema, Venezuela no puede seguir subsidiando la gasolina. No hay dinero bajo cualquier esquema para eso. El consumidor debe de volver a ser consumidor y por eso es que el precio que va a pagar para ser consumidor va a ser un precio que permita satisfacer la rentabilidad de quienes están importando o fabricando la gasolina. Ahora, si en Venezuela las refinerías venezolanas no son capaces de producir más barato que importar la gasolina, yo no veo por qué el consumidor va a tener que pagar un precio superior. No, que lo importe y estoy seguro que vamos a salir adelante con precios satisfactorios. Es bueno recordarles que el sistema de poliductos que tiene Venezuela es un sistema que nosotros lo diseñamos para llevar los productos directamente desde los centros de fabricación, como son las grandes refinerías, hacia los centros de consumo. Basado en eso, fue que nosotros hicimos el poliducto, entre otras cosas, el poliducto El Palito Barquisimeto. ¿Por qué? Porque nosotros queríamos montar una planta en Barquisimeto cerca de Portuguesa y llevar los productos hasta allí. Y justamente la planta de distribución se monta en el intermedio para acercar el producto a Portuguesa. ¿Y por qué? Porque hace muchísimo tiempo teníamos una refinería en Barinas, la refinería del Toreño. Era una refinería que producía cerca de 10.000 barriles para producir el crudo silvestre. Y ese crudo silvestre que producía la móvil lo mandaba por un poliducto hasta el Palito después. Pero dejaban una parte. ¿Qué pasó con la refinería del Toreño? Que se cerró. ¿Y por qué se cerró? Porque no era rentable. Pero si hoy en día hay alguien
que quiere invertir su dinero, pagar el crudo al precio que cueste un crudo que es escaso también hoy en día en Barinas, y lo quiere pagar y quiere pagar el costo de las instalaciones y eso lo hace más rentable, yo creo que tenemos que darle la bienvenida, pero que ponga sus reales, todo el mundo, que pague el costo del terreno, que pague el costo de la instalación, y que eso sí sale más barato que lo vendemos en una refinería mayor, perfecto. Yo creo que eso es el concepto de libre competencia y que debe de abrirse en cualquier esquema. Eso sí, recordemos que para lograr el sistema de libre competencia es imprescindible generar confianza en todos los actores. Otra pregunta. Entiendo que hay otra situación de poliductos empacados con diésel que habría que desplazar para poder bombear los otros productos. ¿Dónde almacenarán tanto diésel en las plantas que deben recibirlo? ¿Qué toma entonces desplazar ese diésel en el tiempo? Perdón, yo creo que eso fue una situación ya superada, porque entiendo que cuando se trajo la gasolina el año pasado, los poliductos estaban llenos de diésel, no se percataron, eso trajo como consecuencia, según yo entiendo, yo vi la situación, porque yo vivo en Venezuela, yo vi la situación de que se estaban llevando camiones a poner gasolina en Puerto La Cruz, cuando se podía perfectamente despachar de Puerto La Cruz, y camiones desde Puerto La Cruz hasta Maturín y hasta Puerto Ordaz, cuando hay plantas de distribución que se llevaron justamente allí para acercarlas a los centros de consumo. Y era que el poliducto estaba tapado con diésel. Entonces, claro, los poliductos es un sistema que para usted desplazar el diésel tiene que meterle atrás gasolina y sale el diésel. Entonces, claro, no querían meter gasolina porque perdían la gasolina. Pero ya es una cuestión que entiendo que ya fue superada. Y para almacenar eso, bueno, para eso tenemos suficiente capacidad en los tanques de almacenamiento de la industria. Lo importante es que estén bien mantenidos, que es parte del problema que hemos encontrado, para poder que no tengan tanques que estén corroídos, porque la corrosión y los sistemas de prevención son algo básico en ese tipo de instalaciones. Si no hay protección catódica en los tanques, si no hay protección para impedir la oxidación, el desastre en la planta de distribución es horrible. Ok. Hay una pregunta de si tenemos crudos disponibles de más de 30 API y bajo azufre en el Zulia disponible. Bueno, yo creo que esa pregunta la pudiera responder la gente de EIP. Yo no me atrevería a dar cifras de eso, pero si está ahí Horacio Medina o alguien de EIP lo puede contestar. No sé si Jesús Abud está por allí y tiene alguna información. Hace muchos años existía el Lagomar, que era un crudo lomito para generar lubricantes de 30 a 32 API. Estaba el Lago 5, pero no sé si esas segregaciones siguen produciendo. Se odian para Cardón con propósito de generar lubricante, ¿no? A mi leal saber entender, por lo que yo he escuchado en diferentes webinars que he ido, hay escasez de crudos livianos en el área occidental del país por problemas en las instalaciones de producción. Eso es lo que entiendo, y de allí que la mayoría de la producción que se esté haciendo proviene de los campos del oriente del país, donde también hay problemas, pero están saliendo a través de los mejoradores de refinación y son crudos pesados. Eso es lo que básicamente yo pudiera aportar de lo que yo más o menos conozco, porque no es mi especialidad el campo de la producción. En este momento, sin duda alguna, la producción de crudos livianos debe estar en el suelo. Sin embargo, el potencial existe, obviamente, ¿no? Ok. Hay otra pregunta que dice, es muy valiosa la información, sin embargo supone una restricción muy grande que es el cambio de gobierno. Intentando ser conservador, un escenario probable es que esto no suceda en el corto y mediano plazo, por lo que hay que plantear escenarios que pongan una restricción menor, como por ejemplo el cese del bloqueo o que el privado pueda comercializar directamente. Con eso se vuelve atractivo. He visto algunos análisis de EIP y a pesar del riesgo país, son atractivos los escenarios
de nuevo sin cambio de gobierno, y sería interesante plantear escenarios por el área de refinación y comercio. En este foro hay un cúmulo de experiencia extraordinaria y por eso pregunto si esos escenarios se han planteado. Bueno, yo creo que al finalizar mi intervención, establecí muy claro que todo lo que ha hecho el grupo de las diferentes empresas, Benamérica, VAPA y otras organizaciones de la diáspora venezolana, allí básicamente no puede haber una solución si antes no se cumple con lo que había establecido el presidente interino. Es decir, ahora nosotros tenemos que tomar una posición, o nosotros cumplimos con lo que está en ese planteamiento o simplemente vamos a apoyar a esta dictadura que lo que ha hecho es destruir el país. De manera que esa es mi opinión, no solamente particular, sino todas las directivas de las organizaciones de la diáspora están en ese sentido. Es decir, nosotros tenemos un lineamiento y tenemos todos los planes. Aquí está todo esto, aquí tenemos años. Esto no comenzó, inclusive el presidente interino todavía no estaba allí cuando nosotros comenzamos a hacer todos estos análisis y todos estos estudios para recuperar el país. De manera que esa es mi opinión. Yo no sé si Lino o Ramón quieren opinar también sobre ese aspecto. No, más nada que añadir. Está bien. Fíjate, yo sí creo que hace sentido el expresar una opinión, independientemente de cuál sea la posición política que se pueda tener. Para recuperar al país, tenemos que plantearnos cómo conseguimos la confianza de todos los actores. Si encontramos la fórmula de conseguir la confianza, podremos salir adelante. El nombre del juego es generar confianza. Y esta no se decreta con una ley o con otra ley, con un presidente o con otro presidente. Se decreta generando confianza con reglas claras, estables en el tiempo e iguales para todos. Y para eso hace falta juridicidad, para eso hace falta legitimidad. Pensémoslo nosotros y los que estemos dispuestos a invertir en una u otra condición, ese será nuestro riesgo y esa será nuestra verdad. Pero lo importante es que sembremos la confianza y generemos confianza en todos los actores. Mira, aquí va una pregunta que creo que es más para Reinaldo. ¿Cuál sería la vida útil de una mini refinería en Barinas o en cualquier otro sitio en el territorio nacional cuando las refinerías existentes se van a reacondicionar y activar para satisfacer el consumo nacional de combustibles y lubricantes? Pareciera más lógica la importación de combustibles y lubricantes mientras se reactivan las refinerías existentes. No sé, Reinaldo, si tú quieres opinar sobre eso. ¿Aló? Realmente yo pienso, mira, el tema de la importación y de la refinación, contra la refinación siempre puede ser complementario. Obviamente, si nosotros vamos a entrarle a rehabilitar la refinación, eso va a meritar algunas paradas de planta y tú no vas a tener la capacidad de producción. Entonces, la única forma que te queda de atender el mercado es con importación, a menos que nosotros. Reinaldo, se está cortando de nuevo. Reinaldo, no te oímos. Lo hagamos bien estructurado. Sí, Reinaldo debe tener una falla de internet. Tiene mucho. Sobre el mismo circuito de refinación.
y complementemos uno contra el otro, que es Sí, como no, originalmente estaba diseñado. Claro está que para temas humanitarios, la licencia de los FAC hablado en cuanto a, no sé, no sé, un alimento, medicina, muy malo, muy errático. Yo pienso que sí deberíamos considerarlo. Reinaldo, ahora que te estamos oyendo, se cortó mucho de tu intervención. ¿Podrías resumir lo que, porque hubo una parte que no la oímos? Sí, es sobre el tema de importación, entendí, porque también oí entrecortado. Yo creo que obviamente cuando tú vas a rehabilitar una infraestructura que te da una determinada, que te atiende una demanda, tú necesitas complementar con algo. Yo me puedo imaginar que con un plan bien estructurado nosotros podemos hacer paradas y ir recuperando la capacidad de refinación dentro del circuito, pero eso no va a decir, eso no excluye a la parte de importación. Y la parte de importación se puede dar siempre y cuando nosotros tengamos licencias de los FAC, y eso se logra a través de mecanismos humanitarios y compensaciones, ¿no? Con crudo. Eso también es, el destino tendría bastante bravo y ser un destino que atienda a ese destino, carácter humano, tiene que ver con medicina, con transporte público, generación de energía, etcétera, porque obviamente sí las sanciones tienen un efecto, estoy hablando en tiempo, y están haciendo su impacto, y eso es algo que considerarlo. Mi opinión es que hay que considerarlo, porque un venezolano sufriendo de lo que en el pasado hayamos logrado, o lo que yo llamo autosanciones, que es todo aquello que hicimos mal y que es necesario tomar acciones. Ok. Mira, mira, yo quisiera complementar, mencionar algo, Reinaldo. Cuando Lino hizo la presentación, porque ya estamos hablando de las refinerías modulares versus la parte de importación, él mencionó allí, y tenemos esa información y él la tiene, que en Kurdistán tuvieron que parar las refinerías modulares, dos de ellas de 20 y una de 60, y la razón principal es porque no podían competir con la importación, es decir, lo que ellos estaban importando les salía mucho más económico que procesar el crudo y refinarlo dentro de Kurdistán. Yo creo que quisiera añadir un punto a eso que dijo Eso es Reinaldo. correcto. Sí, eso es correcto. Sí, el tema hay veces donde la economía de la importación va a superar a la economía de producción, pero la seguridad de la producción local no te la supera nadie, ¿no? Entonces, yo quería también, porque no lo hicimos, ninguno dijo esto en los comentarios. Gran parte de esa refinación modular tiene que ver con estrategias militares. En algún momento, los suministros en las zonas de guerra no eran confiables y entonces se decidió llevar módulos a los sitios, ¿no? El Medio Oriente, donde había conflictos. Entonces, de cualquier forma, eso es una solución que es viable y en algún momento te vas a conseguir con que alguien va a tener una economía más competitiva que la tuya, pero no te va a hacer excluir tu capacidad local de producción, porque eso tiene que ver con la estabilidad misma de la nación. Yo creo que eso es algo que ustedes saben determinar bien y que todos sabemos determinar bien, pero que eventualmente va a ocurrir. Alguna vez alguien va a producir más barato que lo que tú produces. Gracias. Bueno, Perdón, no, yo quería agregar algo en relación a lo que dijo Reinaldo. En verdad que fíjate, la refinación, por ejemplo, yo hice
el curso de seguridad y defensa, nosotros encontramos que la refinación era la vulnerabilidad vital de Venezuela. ¿Por qué? Porque si tú paras la refinación, paras inclusive los aviones. Tendrías que haber importado todo. De allí la importancia muchas veces de montar esas refinerías modulares que, como él bien dijo, se ponen en zonas de guerra. Pero en la situación actual venezolana, que no es esa, lo que nosotros tenemos que pensar es que absolutamente todos, el gobierno actual, el interino, todos debemos de pensar en no continuar tratando al venezolano como usuario. Tiene que ser tratado como consumidor que necesita productos para satisfacer sus necesidades. Y al tratarlo así, el precio al cual se le deben de vender los productos debe ser el precio más barato posible. Y de allí que si hay que importar, importamos. Obviamente que siempre se va a tener en cuenta la garantía del suministro de la producción local, pero con las ventajas competitivas que tenía Venezuela y la infraestructura que tenemos, eso es viable. Ahora, si alguien quiere construir una mini refinería y le sale rentable porque va a pagar su crudo, lo va a explorar, lo va a sacar del pozo y lo quiere vender a un precio que va a ser inferior, yo creo que es muy loable que él lo haga. Eso sí, que no le signifique un costo al Estado venezolano ni que le recargue el precio al consumidor. Y yo creo que esa es la base del concepto de libre competencia. Pero tenemos que generar confianza en todos los actores y la confianza no la decretamos. Ok, aquí hay otra pregunta. ¿Cuánto se necesita todavía en inversión y en tiempo para culminar la conversión profunda de la refinería de Puerto La Cruz? Ahí está René Sí, Lucena, que René puede saber, yo no lo sé en verdad. Eso fue posterior a yo mi creo servicio. que ahí está René. René debe tener esas cifras actualizadas. Sí, mira, buenos días a todos, perdón, estaba oyendo todo interesante con las presentaciones tanto de Jorge, Ramón y Lino Carrillo, muy bueno, y los comentarios incluso de Reinaldo Quintero. Sí, en Puerto La Cruz, lo que tengo entendido, ya a un avance de casi un 80% los proyectos de conversión profunda, estaban por concluir, ya un avance significativo. Pero creo que había una deuda importantísima con la empresa coreana de construcción y entonces ellos decidieron salir hace exactamente un año o año y medio aproximadamente. Hay un monto de inversión que no manejo, por supuesto, porque no tengo ese nivel de la cifra de inversión grande, pero me estimo que para el país ahorita, unos 2.000 millones de dólares que puedan faltar para completar eso, es poco menos que imposible en la situación como está. Y máxima con la poca confiabilidad del sistema eléctrico que tiene el país para arrancar ese proyecto. Entonces, estimo que hace falta aproximadamente un año y cerca de algo así como, sin contar la deuda, que no sabemos cuánto se tiene, porque por algo se puede la empresa coreana que estaba haciendo el proyecto, pero estaba bastante adelantado. Esa es la información que manejo. Respecto a lo que mencionó Reinaldo de las refinerías, el país estuvo, cuando no tenía la infraestructura que tiene hoy en día, o que estuvo, eran aplicables los conceptos quizás de refinerías modulares en algunas partes, por eso es que vemos el Toreño, que si Caripito, San Lorenzo, Eblé, en varias partes del país habían pequeñas refinerías, incluso Morón, refinerías más que todo dedicadas para esas áreas, pero ahora que tenemos, yo estuve en Barinas también y en El Palito y me tocó compartir la decisión de los estudios y prácticamente era inviable la refinería y se necesitaban 140.000 barriles para El Palito de producción de crudo Barinas, Guapita, Victoria, y se cargaron, preferiblemente esos números no daban y de hecho la refinería se paró ese año, comenzó en 1967 y se paró en 1994, si mal no recuerdo, 1995-95. Ese es el punto. Esa refinería del Toreño fue construida por Sinclair, pero con capacidad para 5.000 barriles y demostró que no era viable. Y menos con la poca confiabilidad eléctrica que tenemos ahorita. Muchas gracias. Perdón. Bueno, señores,
Con eso terminamos las preguntas. Vamos a abrir el derecho de palabra. Tenemos anotado a Luis Stefanelli. Adelante, Luis. Hola, hola, ¿me oyen? Saludos. Perfectamente. Muchas gracias, Eduardo, a todos ustedes, muy especialmente a los ponentes, a Carlos también, y a Jorge, Cancof, a Lino Carrillo, a Ramón José Castro, y también a mi hermano amigo Reinaldo Quintero, que ha intervenido casi como un ponente. Bueno, yo he estado escuchando atentamente, y mi conclusión, o bueno, mi visión sobre estas cosas es que todo esto lo corrige la libertad económica o lo pone en su lugar, por así decirlo. Que sea o no rentable una mini refinería en un momento dado o no, en la distancia, en el tiempo o en las circunstancias que la atañen, que puede ser una guerra inclusive. Como lo dijo Reinaldo, se desarrollará en la medida que haya libertades económicas y como muy bien lo dijo Ramón José Castro, en la medida que haya confianza, estabilidad jurídica, transparencia en el país. Nosotros con el modelo que hemos desarrollado, que hemos venido trabajando conjuntamente con muchos de ustedes, o casi todos, de una manera u otra, que se ha planteado y que se ha consabidamente planteado en términos públicos, de la nueva ley orgánica de hidrocarburos y sumada a esto, la que hoy expuso la ley de mercado interno, se abren todas las posibilidades, todas, absolutamente todas las posibilidades a que esto ocurra. Lo que no puede ocurrir en el país es que aplicando una ley de sombras, de jugar a la escondida, de jugar a que se lo doy a quien me interese a mí dar, o que le quiten bombas de gasolina a quienes tienen 30 años, 20 de esos años perdiendo dinero o no ganando nada en esa bomba, porque ahorita les interesa, en base a una ley que se llama antibloqueo, quitarle a quien ha estado haciendo ese esfuerzo para dárselo a sus amigotes este régimen. Y tengo que hablarlo con mucha claridad, hablar con el régimen en esos términos. Nosotros lo ratificamos, aprobamos un acuerdo el año pasado a la sombra de la ley penal, de la ley del ambiente, acarrea, digamos, responsabilidades administrativas y penales por delitos de lesa patria en cualquier circunstancia. Porque no podemos los venezolanos calarnos, que pretendan desmantelar el país, venderlo por pedazos, entre amigotes, o peor aún, cosas como la que está pasando en Yaracuy, que entregaron 1000 hectáreas a una nación, a un país extranjero, para que las cultiven con personal extranjero, con pueblo extranjero, con todo extranjero allá adentro. Eso está ocurriendo en Venezuela. Y me temo que aquí se van a generar como una especie de islas de intereses. Está haciendo refinería de Irán, aquella se la agarra los cubanos para no hacer nada como siempre, y etcétera, etcétera. Entonces, estamos frente a una situación de muchísima dificultad, pero yo siento que este tema bien interesante, para mí en lo particular creo que en Venezuela va a tener muy pocas posibilidades. Sin embargo, lo repito, no depende de lo que diga Luis Stefanelli, sino lo que en el mercado, en su momento, situación, condiciones y digamos, necesidad establezca. Porque como lo digo, y vuelvo a repetir una intervención de Reinaldo, eso que se hizo en Oriente tiene que ver con una situación de guerra. Seguramente en una situación de guerra, las refinerías de esta naturaleza son elementos tácticos para un país y requieren de esas cosas. Pero lo que me han dicho algunos expertos, y yo no me considero un experto, yo soy un estudioso, me he ido aprendiendo con todos ustedes, soy sí ingeniero y me es relativamente fácil entender los términos, es que las refinerías de este tamaño
no son buenas para conversión profunda, no son rentables o son muy difíciles de lograr rentabilidad, y que nosotros dependemos o tenemos la mayor facilidad en este momento en crudos pesados. Eso es lo que me han dicho algunos entendidos. En todo caso, yo repito, el mercado regulará esa situación en la medida que haya transparencia, estabilidad jurídica y, por supuesto, libertades económicas. Muchas gracias, Eduardo, y a todos ustedes. Bueno, no tenemos a más nadie en derecho de palabra. Vamos a concluir el webinar de hoy. Muchas gracias a Jorge, Lino, a Ramón y a Reinaldo por sus exposiciones y a todos los asistentes por su paciencia.